Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy seguimos con la continuación y llegamos al capítulo 5 de esta historia que nos tiene completamente atrapados. Estoy súper emocionado por ver qué pasa ahora, y sé que muchos de ustedes también. ¿Listos para más acción, sorpresas y momentos épicos? Porque yo sí. Antes de empezar, rapidito. El link del autor original está en la descripción del vídeo. Vayan a seguir su trabajo y apoyarlo. Y no se olviden de unirse al Discord del autor original. El enlace también está en la descripción. Ahí podrán hablar directamente con él, compartir teorías, hacer preguntas y ver imágenes exclusivas de los personajes. Es el lugar ideal para los fans. Y ahora sí, sin más espera, vamos con el capítulo 5 de hoy. Que lo disfruten muchísimo. Martes, 7 de abril de 1992, 6 AM, el insomnio era un viejo conocido. Mamoru Chiba llevaba horas dando vueltas en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando el silencio de su penthouse. No era un silencio incómodo. Era el silencio de siempre, el que lo había acompañado desde que tenía memoria, desde aquellos primeros días en el orfanato tras el accidente, cuando las noches eran largas y estaban llenas de ecos que no entendía. Se había acostumbrado a él como uno se acostumbra a una cicatriz. Pero esta noche era diferente. Esta noche el silencio no era un vacío. Estaba lleno de algo. De alguien. Se giró hacia la ventana. La luz de la luna se filtraba a través de las cortinas, dibujando franjas plateadas sobre el suelo de madera. El reloj de su mesilla marcaba la 1:03 AM. Suspiró. De nada servía seguir fingiendo que iba a dormirse. Se incorporó. Sus pies descalzos tocaron el suelo frío. Se pasó una mano por el cabello, despeinándolo aún más. No se molestó en encender la luz. Conocía cada rincón de su casa incluso en la más absoluta oscuridad. Salió de la habitación, atravesó el salón, donde el ventanal ofrecía su vista eterna de Tokio dormida, y entró en la cocina. Encendió la luz. La claridad blanca del fluorescente lo cegó por un instante. Parpadeó. La cocina estaba impoluta, como siempre. Cada utensilio en su sitio. La encimera limpia. El fregadero vacío. Era el reflejo de su vida. Ordenada, funcional, solitaria. Pero esa noche, el orden no le bastaba. Necesitaba crear. Necesitaba hacer algo con sus manos. Algo que transformara ese silencio en algo tangible, algo cálido, algo que oliera bien. Abrió la nevera. El aire frío le golpeó el rostro. Dentro, los ingredientes para los macarons que había pensado hacer a las 7 de la tarde, cuando llegó a casa con el eco de su risa aún resonando en sus oídos. Harina de almendra. Azúcar glass. Claras de huevo. Colorante rosa. Allí seguían, esperando. Pero ya no los quería. Macarons había hecho ayer. Hoy quería algo distinto. Algo que no fuera tan estructurado. Algo suave. Algo que se deshiciera en la boca como un secreto. Purín. Flan japonés. Cerró la nevera y fue a la despensa. Sacó lo necesario. Una botella de leche fresca, media docena de huevos, una vaina de vainilla que guardaba para ocasiones especiales, y azúcar. Mucho azúcar. Del armario superior, cogió 6 vasitos de vidrio, de esos que se usaban para el yogur casero o los postres individuales. Los colocó en fila sobre la encimera, como soldados esperando órdenes. Se puso el delantal. Un gesto automático, casi ritual. El delantal era de tela vaquera, con un bolsillo frontal donde guardaba un paño de cocina. Se ató las cintas a la espalda con un movimiento rápido y preciso. Se lavó las manos. Estaba listo. El caramelo primero. La parte más delicada. En un caso pequeño, vertió una cantidad generosa de azúcar y unas gotas de agua. Lo puso a fuego medio. El azúcar empezó a derretirse lentamente, formando pequeños ríos dorados que se extendían como lava dulce. Mamoru no lo removió. Sabía que el caramelo no se toca. Se observa. Se espera. Se confía en que el calor hará su trabajo.
El aroma empezó a llenar la cocina. Dulce, intenso, con ese punto amargo que anunciaba que estaba en su punto justo. Cuando el color se tornó de un ámbar profundo, retiró el cazo del fuego y, con una cuchara, vertió una fina capa de caramelo en el fondo de cada uno de los 6 vasitos. El líquido caliente chisporroteó al contacto con el vidrio frío, solidificándose casi al instante en una lámina quebradiza y brillante. Dejó los vasitos a un lado. Ahora, la mezcla. En un bol grande, cascó los huevos con un golpe seco y preciso. Las yemas cayeron intactas, rodeadas de claras transparentes. Añadió el azúcar. Con unas varillas de mano, no la batidora eléctrica, que hacía demasiadas burbujas, empezó a batir. Movimientos circulares, suaves, rítmicos. La mezcla se fue tornando pálida, cremosa, homogénea. Mientras batía, su mente se fue a otra parte. A una calle de Asabu-Juban. A un choque inesperado. A unos brazos delgados que se aferraban a su cintura como si fuera lo más natural del mundo. Tsukino-san. Su nombre le vino a los labios sin permiso. No lo pronunció en voz alta, pero lo sintió. Lo sintió como se siente el calor de una taza de té entre las manos en un día frío. Recordó sus ojos, enormes y azules, clavados en los suyos. Recordó el roce de sus dedos al limpiarle la mejilla. Recordó su risa, esa risa ruidosa y contagiosa que llenaba toda la cafetería. Y recordó la sensación, extraña e innegable, de que no era la primera vez que la veía. De que sus almas se conocían de antes. De mucho antes. Abrió la vaina de vainilla con la punta de un cuchillo. Raspó las semillas negras y diminutas, y las añadió a la mezcla de huevo y azúcar. El aroma se intensificó. Dulce, floral, exótico. Vertió la leche poco a poco, sin dejar de batir, integrando cada gota en una crema ligera y fragante. Luego, la coló a través de un tamiz fino para eliminar cualquier grumo o impureza. El líquido resultante era suave como la seda, de un color marfil pálido salpicado de motas negras de vainilla. Con un cucharón, fue llenando cada vasito. El caramelo del fondo se oscureció ligeramente al contacto con la mezcla, creando un contraste hermoso. Los vasitos, ahora llenos, parecían pequeños tesoros. Los colocó con cuidado en una bandeja de horno. Vertió agua caliente en la bandeja, creando un baño María que los cubría hasta la mitad. El agua tembló ligeramente al contacto con el metal caliente. Abrió el horno, ya precalentado a una temperatura baja y constante. Deslizó la bandeja con cuidado. Cerró la puerta. El cronómetro del horno empezó a contar. 40 minutos. Tenía 40 minutos por delante. Se quitó el delantal, lo colgó en su gancho. Fue al salón. No encendió la tele. No cogió un libro. Se sentó en el sofá, frente al ventanal, y dejó que sus ojos recorrieran el paisaje de luces y sombras que era Tokio de madrugada. Los rascacielos de Shinjuku, apenas siluetas recortadas contra el cielo púrpura. El parpadeo lejano de las luces de navegación de la torre de Tokio. La luna, en cuarto creciente, derramando su luz fría sobre los tejados. Tsukino-san, Usagi. ¿Por qué no podía dejar de pensar en ella? No era solo su belleza, aunque era innegable que la tenía. Era algo más. Una luz interior que emanaba de ella sin ser consciente. Una bondad ingenua y torpe que lo desarmaba. Una forma de disfrutar de las pequeñas cosas, un pastel, una risa, un momento compartido, que él había olvidado hacía mucho tiempo. Ella le recordaba algo. Algo que había perdido. Algo que anhelaba sin saberlo. Se levantó del sofá. Fue a su habitación. Del cajón de su mesilla sacó un cuaderno de cuero negro. No era su cuaderno de dibujo del jardín. Era otro. Más viejo. Más íntimo. Lo abrió por una página al azar. Su propia letra, pequeña y precisa, llenaba los renglones. Eran anotaciones. Sueños. Fragmentos que recordaba al despertar y que se apresuraba a escribir antes de que se desvanecieran. Jardín. Rosas doradas.
Luz cegadora. Voz de mujer. Me llama. Endymion. ¿Qué significa? Cristal brillante. Lo sostengo. Me quema. Pero no duele. Una figura. Pequeña. Cabello recogido en 2 moños. Ojos azules. Me sonríe. Cerró el cuaderno de golpe. Su corazón latía con fuerza. Esa figura. Esa descripción. 2 moños. Ojos azules. ¿Era ella? ¿Era Usagi? ¿Cómo podía ser? Él nunca la había visto antes del primer día de clase. Y sin embargo, la había dibujado en sus sueños. La había soñado antes de conocerla. Una señal acústica interrumpió sus pensamientos. El horno. Los purín estaban listos. Volvió a la cocina. Abrió la puerta del horno. Una nube de vapor aromático le golpeó el rostro. Los vasitos estaban calientes, casi humeantes. La superficie de los flanes temblaba ligeramente, como la gelatina, pero más firme. Los pinchó con un palillo. Salió limpio. Estaban perfectos. Los sacó con cuidado, usando un paño para no quemarse. Los colocó sobre una rejilla para que se enfriaran. Eran 6. 6 vasitos de purín casero, con su caramelo brillando en el fondo y su textura suave y aterciopelada. 6. Uno para Usagi. Uno para Emi. Uno para Rei. Uno para Makoto. Uno para... Se detuvo. ¿Para quién eran los otros 2? No lo sabía. Simplemente, le habían salido 6. Quizás era su subconsciente, que ya contaba con un grupo más grande. Quizás era su costumbre de cocinar para una familia que nunca tuvo. O quizás, simplemente, le gustaba el número 6. No le dio más vueltas. Dejó que se enfriaran a temperatura ambiente. Luego, con cuidado, tapó cada vasito con un trozo de film transparente, ajustándolo bien para que no entrara aire. Los colocó en la nevera, en el estante del medio, donde la temperatura era más estable. Cerró la puerta. El reloj de la cocina marcaba las 2:17 am. Se lavó las manos. Se quitó el delantal. Apagó la luz de la cocina. El penthouse se volvió a sumergirse en la penumbra. Regresó a su habitación. Se tumbó en la cama. Cerró los ojos. El aroma a vainilla y caramelo aún flotaba en el aire, mezclándose con el aroma natural de su propia piel, vainilla, sándalo, cedro, que ya ni notaba de tan acostumbrado que estaba. Esta vez, el sueño llegó rápido. Como un amigo que hubiera estado esperando en la esquina. Y con el sueño, llegaron las imágenes. Un jardín. No era el jardín secreto de la escuela. Era más grande. Más antiguo. Más hermoso. El suelo estaba cubierto de un césped suave y verde, salpicado de flores que no reconocía. En el centro, un estanque de aguas cristalinas reflejaba un cielo de un azul imposible. Y alrededor del estanque, por todas partes, rosas. No eran rosas normales. Eran rosas doradas. Sus pétalos brillaban con luz propia, como si estuvieran hechos de sol sólido. Su aroma era embriagador. Dulce, cálido, antiguo. Mamoru, en el sueño, caminaba por el jardín. Sabía que no era real, pero se sentía real. Sentía la hierba bajo sus pies descalzos. Sentía el calor de las rosas en su piel. Sentía una presencia. Alguien más estaba allí. Alguien que lo observaba desde el otro lado del estanque. Levantó la vista. Una figura menuda, envuelta en un vestido blanco que flotaba con la brisa. Cabello rubio recogido en 2 moños. Ojos azules inmensos, que lo miraban con una mezcla de alegría, nostalgia y un amor tan profundo que le cortaba la respiración. Le sonreía. Le tendía la mano. Endymion. La voz era suave, musical, y resonaba dentro de su cabeza, no en sus oídos. Mamoru intentó avanzar hacia ella, rodear el estanque, alcanzarla. Pero sus pies no le respondían. Cuanto más intentaba moverse, más lejos parecía estar ella. Endymion. Despierta.
Recuerda. Vuelve a mí. La figura empezó a desvanecerse, como arena entre los dedos. Su sonrisa se volvió triste. Sus ojos azules se llenaron de lágrimas que no llegaban a caer. No, espera. No te vayas. ¿Quién eres? ¿Por qué me llamas así? Pero ella ya no estaba. El jardín se oscureció. Las rosas doradas se apagaron una a una, como velas sopladas por un viento invisible. El estanque se volvió negro. Y Mamoru se despertó. Abrió los ojos. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Estaba bañado en sudor. La habitación seguía a oscuras, pero la luz grisácea del amanecer empezaba a filtrarse por las cortinas. El reloj marcaba las 2:47 am. Se pasó una mano por la cara. El sueño se desvanecía rápidamente, como todos los sueños. Solo quedaban fragmentos. Rosas doradas. Una voz. Un nombre. Endymion. Y sus ojos. Los ojos azules de Usagi. ¿Era ella? ¿Era ella la que me llamaba? No tenía respuesta. Pero la sensación de urgencia, de pérdida, de anhelo, permanecía en su pecho como un peso. Se giró en la cama. Cerró los ojos. Intentó volver a dormirse. Esta vez, el sueño fue vacío. Sin imágenes. Sin voces. Solo oscuridad. Pero en algún lugar de su subconsciente, una pequeña llama había empezado a arder. Una llama que olía a vainilla y caramelo. Una llama que tenía la forma de una chica de moños ridículos y sonrisa radiante. En una casa modesta del barrio de Asabujuban, Usagi Tsukino también soñaba. Soñaba que caminaba por un jardín. Un jardín increíblemente hermoso, lleno de rosas que brillaban con luz dorada. El suelo era suave bajo sus pies descalzos. El aire olía a miel y a algo antiguo, como un libro viejo o un recuerdo lejano. En el centro del jardín, un estanque de aguas tranquilas reflejaba un cielo estrellado que no existía en el mundo real. Y al otro lado del estanque, una figura. Alta. De pelo blanco. No podía verle el rostro, pero sabía quién era. Lo sabía con la misma certeza con que sabía que el sol saldría por la mañana. Era él. Era Sumamo-chan. Pero a la vez no lo era. Era más antiguo. Más solemne. Vestía ropas extrañas, como las de un príncipe de cuento, con una capa que ondeaba sin viento. Y en su mano, sostenía una rosa. Una rosa dorada, idéntica a las del jardín. Usagi quiso llamarlo. Quiso gritar su nombre. Pero su voz no salía. Solo podía mirarlo, con el corazón encogido por una mezcla de alegría y tristeza que no entendía. Él la miró también. Y en sus ojos, un ojo rosa, un ojo verde, brillaba el mismo reconocimiento que ella sentía. Te conozco. Siempre te he conocido. Por fin. La figura alzó la mano que sostenía la rosa. Se la ofrecía. Usagi quiso avanzar, rodear el estanque, cogerla. Pero el agua se interponía. Y sus pies no se movían. Cuanto más lo intentaba, más lejos parecía estar él. Espera. No te vayas. Por favor. La figura empezó a difuminarse, como humo en el viento. La rosa dorada cayó de su mano al suelo, y al tocar la hierba, se deshizo en polvo brillante. Sus ojos heterocromos la miraron por última vez, llenos de una promesa que ella no alcanzaba a descifrar. Y luego, desapareció. Usagi se despertó con un jadeo ahogado. Su corazón latía a toda velocidad. La habitación estaba a oscuras. El peluche de Luna, el de mentira, no el real, seguía aplastado contra su pecho. El reloj de su mesilla marcaba las 3:02 am. ¡Qué sueño más raro! Se giró en la cama, abrazando el peluche con más fuerza. Intentó recordar los detalles, pero ya se desvanecían. Solo quedaba una sensación. Una sensación cálida, como si alguien la hubiera abrazado en la distancia. Y una imagen borrosa. Un jardín. Rosas doradas. Y un chico de pelo blanco que le ofrecía una flor.
Mamu-chan cerró los ojos. La sonrisa tonta que había llevado toda la tarde volvió a sus labios. Se durmió de nuevo, arrullada por el fantasma de su voz y el aroma imaginario de rosas que nunca había olido. Ami Mizuno no soñaba. O al menos, no recordaba sus sueños. Se había despertado de repente, sin motivo aparente, con la mente clara como el agua. El reloj de su mesilla marcaba las 3:17 am. Había dormido apenas unas horas, pero ya no tenía sueño. Se levantó con cuidado, para no hacer ruido aunque sabía que su madre no estaba. Turno de noche en el hospital. El apartamento estaba en silencio, solo roto por el zumbido lejano del frigorífico. Fue a la cocina, con los pies descalzos sobre el suelo frío. Se sirvió un vaso de agua del grifo. Bebió despacio, saboreando el frescor. Se apoyó en la encimera y miró por la ventana. El cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban con una intensidad poco común para Tokio, donde la contaminación lumínica solía ocultarlas. Reconoció algunas constelaciones. Orión, con su cinturón de 3 estrellas. Casiopea, con su forma de W, las Pléyades, un puñado de diamantes apiñados. Y Venus, brillando como un faro en el horizonte. Venus. El lucero del alba. El planeta del amor. Apartó la mirada, molesta consigo misma. Porque pensaba en el amor. Ella no pensaba en esas cosas. Ella pensaba en datos. En hipótesis. En observaciones. El amor no era cuantificable. No se podía medir en una probeta ni analizar bajo un microscopio. Era una variable incontrolable. Y a Ami Mizuno no le gustaban las variables incontrolables. Pero su mente, terca, volvía una y otra vez a la misma imagen. Un par de ojos de 2 colores. Una voz aterciopelada. Una risa de campanillas. Un chico de pelo blanco que dibujaba manga y hacía macarons y se atragantaba como un gatito. Un chico que había dicho su nombre, Mizuno-san, con un respeto y una curiosidad que la habían desarmado. Mamoru Chiba. ¿Qué le gustaría a él? ¿Las estrellas? Probablemente. Parecía el tipo de persona que miraría al cielo en busca de respuestas. Que se haría preguntas sobre el universo. Que encontraría belleza en la inmensidad del cosmos. Como ella. Se imaginó una escena que nunca ocurriría. Los dos juntos, en una colina alejada de la ciudad, tumbados sobre una manta, mirando las estrellas. Él le señalaría una constelación. Ella le explicaría su nombre, su historia mitológica, su composición química. Él la escucharía con atención, con esos ojos imposibles brillando en la oscuridad. Y luego, quizás, le haría una pregunta que ella no sabría responder. Algo sobre el sentido de todo aquello. Sobre por qué las estrellas brillaban. Sobre por qué 2 personas se encontraban en la inmensidad del universo. Tonterías. Eso son tonterías. Eso no va a pasar. Apuró el vaso de agua. Lo dejó en el fregadero. Volvió a su habitación. Se tumbó en la cama, con la espalda recta como una tabla. Cerró los ojos. El sueño tardó en llegar. Y cuando llegó, no trajo imágenes de estrellas ni de chicos de pelo blanco. Solo oscuridad. Pero en algún rincón de su mente racional, una pequeña grieta se había abierto. Una grieta por la que empezaba a filtrarse algo parecido a la esperanza. El fuego no se apagaba nunca del todo en el templo Ikawa. Rei no lo sabía. Por mucho que ella removiera las brasas y las cubriera de ceniza al final del día, siempre quedaba un rescoldo. Un corazón ardiente bajo la piel gris. Como ella. Se había despertado de golpe, con el corazón acelerado y la imagen de una rosa dorada grabada en sus retinas. El sueño había sido vívido, casi real. Un jardín. Rosas que brillaban. Y una figura de pelo blanco que la miraba desde el otro lado de un estanque. No le ofrecía nada. No le tendía la mano. Solo la miraba. Y en sus ojos, un ojo rosa, un ojo verde, había una pregunta que Rei no sabía responder. Se levantó del futón.
Se puso una bata ligera sobre el camisón de seda. Salió de su habitación y recorrió el pasillo en silencio, con los pies descalzos sobre la madera fría. Llegó a la sala del fuego. La puerta corredera estaba entreabierta. La luna se filtraba por las rendijas, dibujando líneas plateadas en el suelo de tatami. Entró. Se arrodilló frente al hogar. Las brasas, cubiertas de ceniza, apenas emitían un tenue resplandor anaranjado. No había llamas. No había visiones. Solo calor residual. Y sin embargo, Rei sintió algo. Una presencia. Como si el fuego la estuviera observando. Como si supiera que ella estaba allí y esperara algo de ella. ¿Qué quieres de mí?, preguntó en silencio. ¿Por qué me muestras esas imágenes? ¿Qué tiene que ver él con todo esto? El fuego no respondió. Solo crepitó débilmente, como un suspiro. Rei se quedó allí, arrodillada, durante un rato que no supo medir. Su mente era un torbellino. Por un lado, la razón le gritaba que todo eran imaginaciones suyas. Estrés. Cansancio. Sugestión. Por otro lado, su intuición, esa voz interior que había heredado de su abuelo y que nunca se equivocaba, le susurraba que algo importante estaba ocurriendo. Que ese chico, Mamoru Chiba, no era un simple compañero de clase. Que había algo en él. Algo antiguo. Algo poderoso. Algo que resonaba con su propio fuego interior. Se levantó. Salió de la sala del fuego. Cerró la puerta corredera con suavidad. Volvió a su habitación. Se tumbó en el futón. Miró al techo en la oscuridad. Mamoru Chiba, ¿quién eres realmente? No tenía respuesta. Pero la pregunta ya estaba formulada. Y Reino, cuando se hacía una pregunta, no descansaba hasta encontrar la respuesta. Cerró los ojos. Esta vez, el sueño llegó sin imágenes. Solo oscuridad. Pero en el fondo de su mente, una pequeña llama seguía ardiendo. Una llama que olía a sándalo y vainilla. Una llama que tenía la forma de una rosa dorada. Makoto Kino se despertó con el aroma del curry flotando aún en el aire. Eran las 4:23 am. Su reloj interno de cocinera la había despertado, como cada mañana. Se estiró en la cama, sintiendo como sus músculos se desperezaban después de unas horas de descanso. Se levantó. Se puso una bata ligera. Fue a la cocina. Abrió la nevera. La luz blanca iluminó los ingredientes que había comprado la tarde anterior. Verduras frescas. Huevos. Un trozo de bonito para hacer onigiri. Todo esperando. Todo listo para ser transformado en algo delicioso. Pero no era el momento. Aún no. Los onigiri debían ser frescos, hechos justo antes de comerlos, para que el arroz estuviera en su punto perfecto. Si los hacía ahora, a las 4 de la mañana, para la hora del almuerzo estarían duros y secos. No. Esperaría. Los haría justo antes de salir hacia la escuela. Así estarían perfectos. Cerró la nevera. Se apoyó en la encimera y miró por la ventana. El cielo empezaba a clarear. Un tono grisáceo, casi azul, se extendía por el horizonte. Las primeras luces del amanecer. Su hora favorita. La hora en que el mundo aún estaba en silencio y todo era posible. Pensó en él. En Mamoru Chiba. En su pelo blanco, tan distinto a todo lo que había visto. En sus ojos de dos colores, que la habían mirado sin juicio, sin miedo, sin esa condescendencia que solían tener los chicos cuando la veían por primera vez. En su voz, profunda y tranquila, que le había dicho: si tú me enseñas a no quemar el arroz, trato hecho. Y en su sonrisa. Esa sonrisa que iluminaba todo su rostro y le hacía cosquillas en el estómago. ¿Le gustará mi curry? ¿Y mi onigiri? ¿Y mi tempura? Tengo que preguntarle qué le gusta. Tengo que hacer una lista. Tengo que planear un menú. La idea le provocó una oleada de ilusión. Hacía mucho tiempo que no tenía a alguien para quien cocinar. Alguien que no fuera ella misma.
Alguien que apreciara de verdad la comida, los sabores, las texturas, el amor que se ponía en cada plato. Sus amigas eran maravillosas, pero Usagi comía como una aspiradora sin paladar, Ami apenas picaba, y Rei siempre estaba a régimen. Mamoru era diferente. Mamoru entendía. Mamoru cocinaba. Mamoru era un igual. Salió de la cocina. Fue a su pequeño balcón. Las plantas la recibieron con su silencio verde. Las regó una a una, con cuidado, hablándoles en voz baja. Buenos días, pequeñas. Hoy va a ser un buen día. Lo sé. Lo siento. La hierbabuena pareció erguirse, como si estuviera de acuerdo. El romero desprendió su aroma al ser rozado por sus dedos. El limonero, en su maceta grande, mostraba unos pequeños brotes nuevos, verdes y tiernos, que prometían limones en el futuro. Makoto sonrió. Volvió a entrar en casa. Se preparó una taza de té verde. Se sentó a la mesa del salón, con la taza humeante entre las manos. Miró por la ventana. El cielo se teñía de tonos rosados y dorados. El sol estaba a punto de salir. Hoy lo veré. Hoy le hablaré. Hoy, quizás, le pregunte cuál es su plato favorito. El calor del té le reconfortó el pecho. No era solo el calor de la bebida. Era el calor de la esperanza. De la ilusión. De la posibilidad de que algo bueno estuviera a punto de empezar. Apuró el té. Se levantó. Era hora de prepararse para la escuela. Y de hacer los onigiri. Los mejores onigiri de su vida. El despertador de Usagi sonó a las 6 am en punto. Un pitido estridente, metálico, diseñado para despertar a los muertos. Usagi, fiel a su costumbre, estiró una mano sin abrir los ojos y golpeó el botón de repetición. Clac. Silencio. Se dio la vuelta, abrazando el peluche de Luna con más fuerza. 5 minutos más. Solo 5. Pero el sueño ya se había roto. Y con él, la conciencia de que hoy era martes. Martes. Segundo día de clase. Día de ver a Mamo-chan. Los ojos se le abrieron de golpe. Una sonrisa tonta, automática, se dibujó en sus labios. Mamo-chan. Hoy lo vería otra vez. Hoy quizás se sentaría cerca de él en clase. Hoy quizás volverían al jardín secreto. Hoy quizás, Usagi. Levántate ya o no hay desayuno. La voz de su madre, Ikuko, resonó desde abajo como un trueno. Usagi saltó de la cama. Se enredó con las sábanas. Cayó al suelo con un golpe sordo. Se levantó frotándose el trasero. Corrió al baño. Se lavó la cara a toda prisa. Se cepilló los dientes mientras intentaba desenredarse el pelo con la otra mano. Se puso el uniforme a trompicones, abotonándose mal un botón de la camisa. Se miró en el espejo. Moños torcidos. Ojos legañosos. Sonrisa radiante. Voy a verte, Mamu-chan. Espérame. Bajó las escaleras corriendo, con un calcetín a medio poner. Entró en la cocina como un torbellino. Su padre, Kenji, leía el periódico con su eterna expresión de oficinista cansado. Su hermano Shingo jugaba con la Game Boy bajo la mesa, ajeno al mundo. Su madre, Ikuko, estaba junto a los fogones, friendo un huevo. Buenos días, murmuró Usagi, sentándose de golpe. Su madre la miró de reojo. Vio sus mejillas sonrosadas. Su sonrisa bobalicona. Su mirada brillante y ausente. Olfateó el aire discretamente. Ya no quedaba rastro del aroma a vainilla y sándalo de la noche anterior. Pero el recuerdo seguía allí, en la expresión de su hija. Buenos días, Usagi. ¿Has dormido bien, por lo visto? Sí, mamá. Muy bien. Qué raro. Normalmente te levantas de mal humor. ¿Soñaste con algo bonito? Usagi se sonrojó hasta las orejas. Un jardín. Rosas doradas. Un chico de pelo blanco. No podía decir eso. No podía decir nada de eso. No me acuerdo. Cosas.
Sueños tontos. Y Cuco arqueó una ceja, pero no dijo nada. Depositó un plato con arroz, huevo frito y sopa de miso delante de su hija. Usagi atacó la comida con su voracidad habitual. Pero incluso mientras comía, su mente estaba en otra parte. En un aula. En un jardín secreto. En unos ojos de 2 colores. Terminó de desayunar en tiempo récord. Se levantó. Cogió su mochila. Me voy. Adiós. Salió disparada por la puerta antes de que su madre pudiera interrogarla de nuevo. Corrió por las calles de Asabujuban, con el corazón latiéndole con fuerza. No por la carrera. Por él. Voy, Mamu-chan. Espérame. Ami Mizuno se despertó a las 6 am, como cada mañana. Sin despertador. Su reloj interno era más preciso que cualquier mecanismo. Se levantó de la cama con un movimiento fluido. Estiró los brazos. Hizo la cama con precisión milimétrica, alisando las sábanas hasta que no quedó ni una arruga. Fue al baño. Se duchó con agua tibia. Se vistió con el uniforme, comprobando que cada botón estuviera en su sitio, que cada costura estuviera recta. Fue a la cocina. Preparó un desayuno ligero. Una tostada de pan integral, una loncha de queso, un vaso de leche. Comió en silencio, de pie junto a la encimera. Su madre no estaba. Turno de noche. Había una nota en la nevera, sujeta con el imán de delfín. Buenos días. Te quiero. Mamá. Ami la despegó con cuidado. La guardó en el cajón de su mesilla, junto a las otras. Cerró el cajón. Salió de casa. Caminó hacia la escuela con su paso tranquilo y regular. El aire de la mañana era fresco y olía a primavera. Los cerezos de las calles estaban en flor, derramando pétalos rosados sobre las aceras. Un grupo de niños pequeños pasó corriendo a su lado, riendo. Ami los esquivó con un leve movimiento, sin alterar su ritmo. Su mente, sin embargo, no estaba tan tranquila como su exterior. Repasaba mentalmente sus notas sobre Mamoru Chiba. Heterocromía completa. Altura. 1,85 m. Dominio nativo del inglés. Habilidad para repostería. Dibujo de manga. Personalidad. Reservada en público, expresiva en privado. Conexión inexplicable con Usagi Tsukino. Hipótesis. Simple amistad o algo más. Algo más. Esa frase le molestaba. No era científica. Era ambigua. Era emocional. Y ella no era emocional. Ella era racional. Pero no podía negar lo que había sentido la noche anterior, al mirar las estrellas. Una punzada de anhelo. Un deseo absurdo de compartir ese cielo con alguien. Con él. Tonterías. Concéntrate en lo importante. Hoy hay clase de matemáticas. Y de ciencias. Y de inglés. Tienes que mantener tus calificaciones. Eso es lo único que importa. Apretó el paso ligeramente. La escuela ya estaba cerca. Y con ella, la posibilidad de verlo de nuevo. De observarlo. De recopilar más datos. Eso era todo. Solo datos. Pero en el fondo de su mente racional, una pequeña voz le susurraba que no era solo eso. Y esa voz, por mucho que la ignorara, no se callaba. Reino se despertó con el sonido de los cuervos. Phobos y Deimos graznaban en su percha del porche, anunciando el amanecer con su algarabía característica. Rei se levantó del futón con un suspiro. Apenas había dormido. Las imágenes del fuego, la rosa dorada, los ojos de 2 colores, la habían perseguido toda la noche. Se vistió con el uniforme. Se cepilló el largo cabello negro frente al espejo, con movimientos largos y bruscos. Se miró fijamente a los ojos. Estaban cansados. Ojerosos. Pero también había algo más. Un brillo. Una determinación. Hoy lo veré. Lo observaré. Descubriré qué es lo que me oculta. Porque el fuego me lo muestra. Salió de su habitación. Atravesó el pasillo.
Pasó por delante de la sala del fuego. La puerta estaba cerrada. Las brasas seguirían allí, bajo la ceniza, esperando. Como ella. En la cocina, su abuelo ya estaba despierto, preparando té. Buenos días, Rei. ¿Has madrugado? No he dormido bien. El anciano la miró con sus ojos perspicaces, esos que parecían ver más allá de la superficie. El fuego habló anoche, ¿verdad? Rei se tensó. Odiaba que su abuelo tuviera razón. Odiaba que siempre supiera lo que le pasaba sin que ella dijera nada. No dijo nada. Solo me mostró tonterías. El fuego nunca muestra tonterías, niña. Muestra lo que necesitas ver. Lo que tu corazón ya sabe pero tu mente se niega a aceptar. Rei resopló. Cogió una taza de té y la bebió de un trago, quemándose la lengua ligeramente. No le importó. El dolor físico era más fácil de manejar que el otro. Voy a la escuela. Salió del templo sin esperar respuesta. Phobos y Deimos la despidieron con un graznido. El aire de la mañana era fresco y olía a incienso, a tierra mojada, a promesas antiguas. Rei caminó hacia la escuela con paso firme, la espalda recta, la mirada al frente. Hoy te observaré, Mamoru Chiba. Hoy descubriré tu secreto. No sabía cuál era ese secreto. Pero estaba decidida a averiguarlo. Makoto Kino terminó de hacer los onigiri justo a tiempo. El arroz estaba en su punto perfecto. Tibio, pegajoso, fácil de moldear. Lo había cocinado con un trozo de alga kombu para darle un sabor sutil a mar. Luego, con las manos humedecidas en agua con sal, había formado triángulos perfectos. En el centro de cada uno, un relleno generoso de bonito desmenuzado y mezclado con un poco de mayonesa casera. Los había envuelto en una tira de alga nori crujiente. Y los había colocado con cuidado en una cajita de bento, junto con unas verduras encurtidas y un poco de tortilla japonesa. 6 onigiri. Perfectos. Deliciosos. Hechos con amor. Cerró la cajita con cuidado. La guardó en su mochila. Se colgó la mochila al hombro. Salió de su apartamento. El sol ya había salido, bañando las calles de una luz cálida y dorada. El aire olía a primavera, a tierra húmeda, a posibilidades. Mientras caminaba hacia la escuela, una sonrisa se dibujaba en sus labios. No sabía si hoy se atrevería a ofrecerle uno de sus onigiri a Mamoru. Quizás no. Quizás esperaría el momento adecuado. Pero el simple hecho de llevarlos en su mochila, de haberlos hecho pensando en él, le llenaba el pecho de una calidez nueva. Hoy lo veré. Hoy le hablaré. Hoy, quizás, le pregunte cuál es su plato favorito. Apretó el paso. La escuela ya estaba cerca. Y con ella, la promesa de un nuevo día. Un día que olía a arroz recién hecho, a vómito, a esperanza. El sol se elevó sobre Tokio. Sus rayos dorados bañaron los tejados de las casas, las copas de los cerezos en flor, las calles que empezaban a llenarse de gente. En una casa modesta, una chica de moños extraños corría hacia la escuela, con el corazón latiéndole de ilusión. En un apartamento silencioso, una chica de cabello azul caminaba con paso tranquilo, repasando mentalmente sus notas. En un templo antiguo, una chica de largo cabello negro avanzaba con determinación, decidida a desentrañar un misterio. En un pequeño hogar, una chica alta y fuerte caminaba con una cajita de onigiri en la mochila y una sonrisa en los labios. Y en un penthouse silencioso, un chico de pelo blanco y ojos de 2 colores se despertaba por fin, con el recuerdo borroso de un sueño con rosas doradas y una voz que lo llamaba. Se levantaba. Iba a la cocina. Abría la nevera. Allí estaban 6 vasitos de purín casero, con su caramelo brillando en el fondo. Sonrió. Una sonrisa pequeña, íntima, solo para él. Cerró la nevera. Se preparó para el nuevo día. El martes había llegado. Y con él, la promesa de un nuevo comienzo. Un comienzo que olía a flan de vainilla, a curry, a tinta de dibujo y a pétalos de cerezo. Un comienzo con nombre propio.
Mamoru Chiba. Fin del capítulo. Esta parte no importa, es solo para que el audio no se corte de la nada y se escuche completo, jajaja. Es que mi editor es un imbécil y no sabe editar. Que viva el amor, tomen mucha agua, gracias. Y con esto terminamos el capítulo 5. ¡Qué episodio tan increíble! Me dejó con la boca abierta y ya estoy contando los días para el siguiente. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Esta historia cada vez se pone más intensa y emocionante. Si te gustó el capítulo, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte la continuación. Su apoyo significa mucho. Y recuerden que en la web novel del creador pueden seguir la historia. Ahí hay más capítulos disponibles para leer y los que van saliendo poco a poco. No se la pierdan. Muchísimas gracias por acompañarme en este capítulo. Ustedes hacen que esto sea genial. Nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense y hasta pronto. Bye bye. Deixa tudo acontecer, deixa tudo acontecer. Hoje a noite é pra gastar tudo que a gente quiser. Bebe, bebe, depois desce. Gira e não esquece.